Vamos a charlar un rato con nuestros amigos que nos ponen al día con todas las noticias y las cosas que están sucediendo en el mundo, con este denominador común llamado fucking coronavirus, man. Che, Rey, Kingón, ¿vos crees que a nuestro amigo, a nuestro columnista estreno de esta temporada, le dijimos cuánto lo admiramos y qué comentarios lindos hacemos de él cuando termina de hablar? Sí, yo se lo digo siempre, también por privado. ¿Se los hice en público y en privado? Ayer rompimos la cuarentena, fuimos a correr y a vivir por ahí. Él me dijo que sí, que se podía y bueno, nada, fuimos. Y siempre le digo que es un crack. Bueno, está con nosotros, es un gran periodista, tiene su propio programa que estrenó Gráfica, vi por ahí, en otra radio amiga. Es el señor @Viduski, Seba Davidowski. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien. Quiero aclarar primero que no le dije nada a Miguel de que podía salir a correr. No, digo por las dudas, porque no es una actividad exceptuada en estos momentos. Vos sabés que hay mucha gente que le gusta hacer recortes con mala leche, entonces pueden agarrarse de cualquier cosa. Pueden sacar esta aclaración que acabas de hacer al instante de lo que dijo Miguel y decir, fueron a correr, importante denuncia. Sí, bueno, por eso quería aclararlo, Martín. Gracias por el espacio también, por dejarme aclarar. Seba, nada, para nosotros es un lujazo tenerte porque nada, sos un periodista ultra capacitado que tiene sus propios espacios, su programa diario donde habla de noticias y donde da su opinión, y está buenísimo tenerte, como tenemos a todos nuestros columnistas que son como un lujo, así que estamos muy contentos y tenés una claridad para hablar espectacular, así que aprovecho que no estuve presente, estuve de oyente y de espectador de estas columnas para decírtelo. Gracias, Martín, gracias. Me hacen sonrojar en plena cuarentena. Gracias. Bueno, si quieren arrancamos a contar un poquito de qué se trata esta nueva etapa. Dale. Que arrancó este lunes. Con una sonrisa, por favor. ¿Cómo? Con una sonrisa bien marcada, por favor. Sí, vamos a sonreír para tapar lo que hay detrás. Arrancó desde el lunes arrancó una nueva fase, llamémosla fase 3 de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio en la Argentina, un poco con lo que se preveía, ¿no? Con una extensión sin demasiadas concesiones, te diría casi nulas concesiones al aislamiento social obligatorio, pese a que se había barajado que podía llegar a haber algunas concesiones. La verdad que son muy poquitas las concesiones, todo en pos de este concepto que vengo machacando, que es el de aplanar la curva. ¿Qué significa? Significa que no haya una suficiente cantidad de infectados que el sistema de salud de la Argentina no pueda absorber todos al mismo tiempo. ¿Cuáles son esas mínimas concesiones? Bueno, ahí tenés los bancos que están atendiendo con turnos. Ya incluso se puede, para aquellos que tengan, extraer incluso dólares de las cajas de ahorro, se puede visitar caja de seguridad, se puede hacer trámites, pero siempre con turno, ¿no? Me parece que el turno es un concepto que todos deberíamos amigarnos. Es decir, ¿qué significa el turno? No salir a la calle a ir a hacer algo que no hayas pedido un turno previamente, ¿no? Y quizás el supermercado está exceptuado, pero por ejemplo, no sé, los mayores de 60 años que se tienen que vacunar contra la gripe no vayan a la farmacia sin turno, por ejemplo. Esperar ahí en la puerta. No, nada sin turno. De hecho, es un poco algunos problemas en algunos ámbitos que se está dando. No sé, ayer veía colas en el pago fácil, por ponerte un ejemplo, o en el Rapipago. Sí, acá a la vuelta hay todo el día cola para el pago fácil, porque hay gente que no sabe usar. Viste que bueno, y se viralizó una cartita muy linda de alguien que pegó en el vidrio de su edificio. Si alguien necesita pagar cuentas, no vaya, y no lo sabe hacer, yo se las pago por internet. Espectacular. Bueno, es que es un tema, o sea, porque vos tenés el 40% de la economía en negro en la Argentina, ¿no? De gente que incluso labura en negro. Entonces, bueno, ¿cómo haces para que esa gente pueda pagar sus servicios y no se lo corten? Que es el otro tema que está de fondo, no es un capricho ir a pagar, es que no te corten el servicio. Entonces, ¿cómo haces para ir a garpar si vos no estás bancarizado, ¿no? Que es el gran tema. Incluso pasó en pueblos del interior donde, qué sé yo, un pueblo de menos de 80.000 habitantes tuvieron que habilitar que abrieran las oficinas de los que proveen internet ahí para que vayan a pagar el servicio, porque si no, no pagaba nadie. Yo tengo un montón de amigos que no están bancarizados, porque recordemos que eso, mucha gente le abren una cuenta bancaria cuando tiene un trabajo fijo que le depositan una cuenta sueldo, y hay un montón de otra gente que no por distintas razones no tiene la posibilidad. Entonces es verdad que no es
si bien creo que puedes tener asociado por internet con alguna cuenta de otra cosa, o no, podés tener, o no hay manera. Mirá, a ver, nada más. Con el tema bancario hay dos cosas. Primero hay un tema cultural, si querés, y que un poco lo vimos en aquella fila de los jubilados hace 2 semanas ya casi, más o menos, donde tenés gente que cobra por banco, pero no está bancarizada. ¿Cuál es la diferencia entre tener una tarjeta de débito y estar bancarizado? ¿Qué hacen los jubilados o aquellos que cobran asignación universal por hijo, etcétera? 1/3 de todos los que cobran esos servicios van el primer día, retiran toda la guita del cajero y se quedan con el cash en la mano. Entonces, cobran por banco, pero no están bancarizados. Es decir, no utilizan el plástico, no hacen operaciones bancarias, porque todo lo manejan con efectivo. Y eso tiene, si querés, patas, ¿no? Una pata cultural que es la desconfianza en los bancos, por un lado, y por otro lado que el local de cercanía no tiene la posibilidad de aceptar tarjetas de débito, o no quiere aceptar tarjeta de débito porque le cobra una comisión muy alta. Entonces tenés como, si querés, todas las cosas culturales al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué se generan colas en los pagos fácil? Y bueno, por eso. Igualmente no están habilitados los pagos fácil, sí están habilitados los que son tipo supermercados, kioscos, que a la vez por caja, o kioscos que a la vez por caja te cobran el servicio, pero oficinas exclusivas de ese tipo de servicios no hay. Escuchá, Seba, ayer fui fue la primera vez que agarré el auto, la segunda, y fui a un supermercado acá que tengo cerca, el de la Mezquita, y también ahí había es enorme hasta llegar, entonces volví a caminar un poco, y pasé por la ferretería para comprar unas boludeces para arreglar, ya que estoy al pedo, arreglar la casa, un poco las paredes, y vos sabés que todo lo que no es necesidad básica, por ejemplo, un tornillo, un tarugo, lo que sea, que es para arreglar algo de electricidad, porque por ahí se te cortó la luz, sí. Pero, por ejemplo, yo me llevé una tablita de cortar, de bambú, que me gustó, me la llevé, y en la caja me la rebotaron. Quería armar una huertita, porque digo, bueno, voy a armar con Baby una huertita, sí, me dice, no es necesidad primaria. Le digo, sí, porque yo esta huerta solamente como me autoabastezco. Me dice, nada, gordo, te mátela, ladrón. Y lo que no es necesidad básica no se puede comprar. Sí helado, pero por ejemplo en el fácil no puedes ir de shopping. Es para no fomentar la góndola del shopping, ¿viste? Claro. Bueno, mirá, no sabía que no aceptaban algunas cosas en la ferretería. Sí, vale aclarar que es una de las primeras actividades exceptuadas, la ferretería, ¿no? De hecho, están abiertas las ferreterías. Claro, obviamente. Pero bueno, esta semana se abrieron algunas excepciones, que es un poco lo que les quería decir. Hay muy pocas, les decía, los bancos con turno, talleres y gomerías, solamente para aquellos que están dentro de las actividades exceptuadas. Es decir, vos querés ir a arreglar tu bici y vos no estás dentro de las actividades exceptuadas, no te la deberían tomar, o por lo menos eso es lo que dice la resolución. Solamente pueden ir a arreglar la bicicleta, el auto, o hacer alguna actividad relacionada con taller o gomería, aquellas actividades que tienen libre circulación. Después hay la posibilidad de salir de sus casas para aquellas personas con aquellos que están dentro del espectro autista, que con habilitación les están permitiendo salir de su casa. Y bueno, después está un poco el pedido, que es un poco lo que vamos a ver en las próximas horas, el pedido de los gobernadores a ver si les dejan exceptuar algunas actividades dentro de sus provincias. Hay como, si querés, una cadena de pedidos que es, a ver, en la provincia de Buenos Aires se nota más claro, que es los intendentes pidiéndole a Axel Kicillof que exceptúen algunas actividades, porque sobre todo hay muchos lugares que no tienen ningún infectado. Te digo, no sé, Bolívar, Carmen de Areco, Montehermoso, que son algunos lugares que no tienen ningún infectado, y te dicen, bueno, hagamos esto que Alberto Fernández de alguna manera empezó a deslizar que podría habilitar, que es esta cuarentena comunitaria. ¿Qué es la cuarentena comunitaria? Es en aquellos lugares donde no hay infección, donde no hay casos de coronavirus, establecer la posibilidad de que se empiecen a levantar actividades, que se empiecen a posibilitar la reanudación de la actividad, siempre y cuando no haya salida de ese pueblo, ¿no? Que es un poco lo que está pasando. ¿Qué provincias hay? No, en varias intendencias. Pero hay provincias que no hay. Hay provincias que no hay. Ayer se conoció el primer caso en Chubut, y vos tenés Catamarca y Formosa, que son 2 provincias que no tienen casos de coronavirus. Son las únicas 2 provincias en estos momentos que no tienen coronavirus. Ayer se conoció el primer caso en Chubut, que era una de las provincias que se mantenía en 0, y vos tenés, bueno, el caso de estas 2 provincias. Que ahí, si querés, está como, si querés, el changüí y la posibilidad de que los gobernadores le pidan al gobierno y que el gobierno
decida si le habilita algún tipo de levantamiento de la actividad. Pero esto no incluye solamente a provincias que no tienen caso. Tenés provincias, qué sé yo, como Salta, que está diciendo, déjame empezar a utilizar, déjame reanudar la actividad tabacalera, por ejemplo. Tenés en Misiones la actividad maderera. Entonces, empezás a tener algunos pedidos y hay que ver qué es lo que hace el gobierno. Si es que empieza a habilitar a estos sectores o no los habilita. En un momento, digo, más allá de que priorizar la salud, aislamiento social obligatorio, tratar de evitar y achatar esta curva de la que tanto hablamos, es un momento donde empezás a tener algunos números que son realmente muy fuertes. Por ejemplo, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son las que concentran el 80% del laburo en la Argentina. O sea, las pymes son el gran empleador en la Argentina y te emplean a más del 80% de todo el laburo que hay en la Argentina. Entonces, empezás a ver los números, empiezan a revisar y empiezan a hacer algunos resultados antes de este levantamiento mínimo de lo que pasó el lunes, que va a involucrar a muy poquitas actividades. Pero tenés que más del 50% de las pymes, están paralizadas. O sea, están cerradas. Claro. La persiana baja, no pasa nada, no se mueve nada, no hay gente produciendo, no hay gente laburando, ni siquiera. O sea, están en su casa, pero ni siquiera están laburando. Este concepto del home office, que habría que, digamos, que tiene su punto y que tiene su verdad, bueno, habría que fabricar un objeto, un servicio. El home office no existe, boludo, me parece. ¿Y la máquina dónde está? Claro. Hablaba ayer con una cooperativa que hacen productos textiles, que me decían que muchos están haciendo la cuarentena directamente en la fábrica para no cerrar. Entonces se quedan a dormir ahí. Cambiaron, por supuesto, su modo de producción, empezaron a fabricar barbijos en esta época, porque ropa no les están pidiendo tampoco, y empezaron a reconvertirse un poco en esta época. Y muchos están, por ejemplo, haciendo la cuarentena comunitaria, como les diría, que es esto de no entrar ni salir, dentro de la fábrica para poder seguir produciendo. Entonces, bueno, claro, es un panorama. Y después tenés un cuarto de las empresas que ya te están diciendo no vamos a poder pagar los sueldos de abril. Después tenés en la ciudad de Buenos Aires que menos del 50% pagó en tiempo y forma el salario de marzo. Entonces, después tenés a los, por ejemplo, industriales metalúrgicos que te están diciendo, che, mirá, yo estoy usando mis ahorros para agarpar. Ni siquiera créditos bancarios porque no me los están otorgando, pese a que el gobierno anunció varios planes. Y bueno, sí, pero no todos tienen espalda, ¿no? Que es pero ¿cómo puede ser una empresa tipo una cadena multinacional que encima le paga 2 pesos a los empleados, porque son realmente 2 mangos, que es más que nada subsistir que vivir, laburar ahí, les corten o sea, cierra una cadena que facturas por día 70 palos. Bueno, acá justo está en cuadro de lo cual hablo. Justo ahí al fondo está el guiño de qué estoy hablando. Escúchame, ¿cómo puede ser eso? No puede ser. Bueno, eso lo que pasa es que pierda el millonario, no que gane menos, que pierda todo lo que tiene, boludo. Si tenés 50 palos verdes, pagale y después tenés menos. Lo que pasa que eso te plantearía, y después te quiero hacer una pregunta más conceptual. La pregunta más conceptual que dejo para después, así vamos pensando, es esta dicotomía entre salud y economía, como si no fueran coexistentes y como si la salud no necesitara de la economía o la salud solamente estuviera reducida al coronavirus, que está bien porque es una urgencia y es una pandemia y es algo a dimensionar, pero que bueno, que hay un montón de ejes que tienen que ver con la salud y para que el Estado esté presente y demás, también necesita de una economía funcionando, digamos. O sea, es un malabar un poco complejo. Pero lo concreto es que no es que las empresas, por ejemplo, no es que las empresas vienen ganando fortunas estos últimos años, vienen ganando un montón de guita, entonces de repente pueden tener la espalda. Tienen que poner de sus ahorros, y eso es verdad, y lo cual plantearía, bueno, si vos bancás al empresario, cuando al empresario le vaya mejor y tenga más ganancias, ¿también reparte? Por ejemplo. Pero eso es lo que yo te digo. Si vos tenés, ejemplo, Martín, vos tenés una empresa y durante 20 años tuviste esa empresa y tenés 60 palos verde ahorrado. Ya fue, boludo. No podés hasta el año que viene gastarte ni siquiera uno en pagar los sueldos a tiempo y forma. Vas a perder, pero bueno, lo ganaste también gracias a la gente que laburó para vos, boludo. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Sí, yo creo que está bajando una boina del Che Guevara, Migue. No. Yo capaz, si fuese el empresario, no diría esto. Pero es muy difícil, qué sé yo. No, bueno, es un tema. La pregunta es cuántas tienen espalda,
que si querés es la primera pregunta que podríamos hacer. Me parece que hay un núcleo de empresas que uno... hay algunas que te imaginás que tienen una espalda y una espalda enorme. Sí, y hay muchas que no. Y hay muchas que no, que me parece que por eso te hago foco en las pymes, ¿no? Me parece, más que en las grandes. Que en las grandes, si querés, hay digamos, la Cámara de Comidas Rápidas está diciendo, bueno, no pagamos el presentismo porque es igual el presentismo, no, ¿cómo voy a pagar presentismo si no vinieron a laburar? Entonces están buscando cómo reducir. Y después tenés pequeños emprendimientos, chiquitos, restaurantes que se están tratando de convertir, pero cuando la realidad les dice que el delivery fue históricamente nada más que el 10% de su facturación, por ponerte un ejemplo. Entonces tenés después este universo de pequeñas y medianas empresas, que repito, es el 80% del empleo en la Argentina, que seguramente habrá realidades dispares, pero en general son empresas que venían muy castigadas en los últimos años y que ahora de repente les agarró la pandemia, o sea, que de repente no tienen la suficiente espalda para reaccionar en este contexto. Entonces, bueno, ahí tenés, si querés, qué va a hacer el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno o qué... A ver, si querés, tiene un par de planes el gobierno. Uno tiene que ver con la reducción del pago de cargas sociales, pero que en muchos casos las pymes se quejan de que no está del todo bien implementado y que no se están pudiendo suscribir. Después tenés los créditos al 24% para el pago de salarios, que las pymes de vuelta te dicen, sí, está buenísima la idea, pero no me sale los bancos no lo están dando. Entonces, no pasa muchas veces que los gobiernos, sean del color que sean, lanzan buenos planes, pero la aplicación de los mismos y el acceso a los mismos es malísimo o presenta problemas y dificultades? Porque yo he visto a funcionarios de todos los gobiernos decir, tenemos un plan espectacular para pymes o para lo que sea, y después gente diciendo, no puedo, no sé, me meto en la página, no tengo los requisitos, no puedo, no. Y lo mismo pasa con los turnos, con todo pasa lo mismo, boludo, acá. Sí. O sea, las propuestas están buenísimas y no funcionan por hongo. De hecho, acá me escribe un pibe, no creo que tengas, perdón, no creo que tengas respuesta para todo, pero como este bono de 10 lucas que se le da a 8 millones de personas, si no me equivoco. Exacto. Sí, se lo dieron a 8 millones de personas, el plan era 3 millones y medio, o sea, es más del doble a la gente que se la dieron y rechazaron 3 millones. Ah, ok, porque me dice, che, somos un grupo de 5 amigos, todos tenemos las mismas condiciones, se lo dieron a uno nada más. O sea, los otros 4 entraron en los 3 millones rechazados. Bueno, ahí lo que tiene que ver, que lo que está hablando la pregunta de Martín, tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, que es un bono, si querés, de 10 lucas, que le están dando a aquellos que son de las categorías A y B del monotributo, aquellos que son beneficiarios de AUH, y aquellos que están en la economía informal, es decir, que ni siquiera están registrados y que tampoco están casados, por ejemplo, con alguien que tiene un empleo en blanco o que tiene una categoría de monotributo por encima de la A y B. Entonces, lo que hay que ver también, el cruce de datos que hizo la AFIP o que dice haber hecho la AFIP es, bueno, nos fijamos que no tengan propiedades, por ejemplo, nos fijamos sus gastos bancarios, nos fijamos que no estén casados con alguien que tenga un empleo formal. Entonces, ahí está, si querés, alguno de los motivos por los cuales pudo haber sido rechazado. Eso no significa que haya sido justo el rechazo, No quiero entrar en eso porque no soy yo quien decidió que no haya entrado, pero quiero aclarar las condiciones nada más. Y tampoco estamos diciendo que, o sea, está buenísimo que el Estado le dé a 8 millones de personas este bono de 10 mil pesos, este ingreso, pero tampoco somos boludos, tampoco, o sea, con 10 mil pesos no se pueden hacer grandes cosas, digamos. No, total. A ver, hay una duda ahí, si me parece uno de los planteos, es si el gobierno está haciendo lo suficiente, no solo en términos de medidas, sino en términos de implementación, para paliar esta difícil situación que yo les estaba contando recién sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y sobre todo de las personas que laburan de forma independiente, ¿no? Está el planteo, es un planteo en estos momentos. Y la agilidad del Estado en estos momentos es tan fundamental como las medidas que vos podés tomar. Es decir, la eficiencia a la hora de la aplicación de esas medidas es tan importante como las medidas que vos tomes a nivel macro para tratar de paliar la situación de los más necesitados en estos momentos. Entonces, vos me decías antes el planteo de salud versus economía. Sí, obvio, por supuesto que hoy el objetivo principal es evitar que haya tantos infectados en la Argentina, que haya muertes en la Argentina, pero a la vez también es el gran desafío asociado a todo esto, es cómo haces para contener esa situación social que en estos momentos es bastante delicada, ya lo era en la Argentina venía en una emergencia económica votada en el Congreso por todos los partidos políticos, y a esa emergencia le agregaste una emergencia nueva que es el coronavirus. Bueno, sí.
Las dos cosas son importantes al mismo tiempo. No, y una cosa que para quienes es fácil de suponer desde el sentido común, algunos lo sabemos porque tenemos gente, conocidos, qué sé yo, que trabajan en el Estado o se sumaron a trabajar en el Estado o lo que sea. El gobierno recién está arrancando, todavía no había asignaciones de partidas presupuestarias para un montón de áreas, ni siquiera estaban los nombramientos, y de repente pasa esto, entonces es un quilombo mundial muy fuerte para que haya agilidad y de rápida respuesta, digamos. Y en un país que viene de una emergencia económica y que viene de varios años de economía castigada, digamos. Ponerle la fecha que quieras. Hay gente que sitúa la fecha de la economía castigada en los últimos años del kirchnerismo, hay gente que la pone en el inicio del macrismo, lo que sea. Pero creo que se está respondiendo bastante bien, por números y demás, en función al tipo de país que tenemos y a nuestra historia, ¿no? Sí, bueno, sí, a ver, bueno, creo que me parece que hay que ver qué es lo que pasa. Yo creo que lo principal ahora vos tenés a nivel normativo que se suspendieron los despidos y las suspensiones por 60 días, ¿no? Digamos, si querés tener la normativa, vos como empresario pyme o como empresario chiquito, grande, no podés despedir ni suspender a ningún tipo de personal. La gran pregunta ahí es si estos planes que está pensando el gobierno, que repito, son, por ejemplo, dar tasa 24% para pago de salario o la exención de las cargas patronales para empresas hasta 100 empleados, que en muchos casos, repito, la implementación a veces no es del todo ágil de lo que las empresas requieren. Estamos a 15 de abril y muchos no pudieron ni siquiera acceder al crédito para pagar los salarios de marzo, por ponerte un ejemplo. La pregunta es si todo eso va a ser suficiente. El gobierno dice no es suficiente. Estamos pensando más medidas, de hecho más medidas no solamente para monotributistas A y B, sino para las categorías C y D, e incluso para autónomos. Vos mirá lo loco de lo que está pasando en este momento en la Argentina, de cómo te agarra. Muchos tienen que hacer ahora o pagar ahora el anticipo de ganancias, que es decir cuánto van a ganar en el próximo año y hacer un anticipo de pago de ganancias. Imagínate. Sí, en base en base al año anterior, pero por ahí el año pasado la explotaste y este año todavía no ganaste. Entonces, si vos ganaste un palo, tenés que pagar 250 lucas de anticipo. ¿Y de dónde la sacás? Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿eso qué va a pasar con eso? Bueno, son parte de las medidas que se están estudiando y parte de la emergencia que te va agarrando porque el cronómetro sigue avanzando. Es decir, no es que o sea, si bien separaron muchas actividades, separó el mundo, el cronograma de impositivo sigue. Entonces, está claro que algo va a pasar con ese impuesto, por ponerte un ejemplo. Pero en base a todo esto, bueno, sí te obliga a ir viendo el cronómetro que te va corriendo, que te va haciendo tic-tac, 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 a la vez no frenar la recaudación, porque el gobierno, la única, digamos, hoy está emitiendo un montón de pesos, ¿no? Para pagar eso te iba a preguntar. ¿Están emitiendo a lo loco? Y sí. ¿Imprimiendo billetes? Claro. Sí, es imprimir billetes. Es una forma que vos tenés de... Bueno, ahí vos tenés, por eso te está trayendo algunas consecuencias de la macro. Ayer veíamos el dólar, si querés, el dólar que se consigue a través de venta de bonos y acciones, que estaba por encima de los 100 mangos. Bueno, te va trayendo algunos problemas esa emisión de pesos. Algunos dicen, bueno, ojo con la emisión de pesos, pero por otro lado, ¿cómo tomar deuda no podés? La otra forma que tenés es la de imprimir billetes para paliar esta situación y para pagar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que no solamente lo vas a pagar en abril, sino que lo vas a pagar en mayo. Bueno, sí, vos decís, bueno, el respaldo, ¿cuál es el respaldo? Pero qué, o sea, esta situación, no sé, es nuestra guerra mundial, qué sé yo, en algún punto. Claro. ¿No? Digamos, a nuestra generación no le tocó guerra, no le tocó eso, nos tocó esta pandemia. No, pero Martín, a veces nosotros hablamos, vos decís lo de la economía, como que tampoco se puede frenar con esto. Fuera de que nos haga mal a nosotros personalmente no salir, no ir a la radio, que la economía es un problema. Para vos lo ves como que es más problemático lo que pasa económicamente que lo que pasa a nivel salud. No. Yo lo que digo es que la salud tiene varias aristas y que para que el Estado esté presente, o sea, vos entras en una dicotomía, que es para que el Estado tenga los recursos para todo lo que tiene que hacer, para estar presente, tiene que tener guita. Para que el Estado tenga guita, la economía tiene que estar funcionando porque recauda en base a cuestiones impositivas. O si no, tomando deuda, o si no, imprimiendo. Vos tenés un debate que es siempre histórico, perdón, Seba, esto lo sabés vos mejor que nadie. Cuando había inflación en el kirchnerismo, decían que era por la emisión monetaria. Cuando vino el macrismo, que supuestamente cortó con la emisión monetaria, la inflación no bajó y siguió subiendo. Entonces decían, de hecho Macri dijo, bueno, ponele, evalúenme en base a la pobreza y en base a la inflación, que es fácil de bajar. Y la inflación fue de las más altas. Entonces, ahora que no podés tomar deuda y que tenés la economía parada, tenés que emitir.
Pero para que haya un Estado presente, que es lo que nos viene enseñando esta pandemia, que es que en los lugares donde la salud era una restricción, están tipo hechos concha, tipo tienen mil millones de quilombos, y donde el Estado actuó más o menos rápido, la curva se está aplanando, bueno, necesitas guita. Ese es el tema, ¿no? Necesitas guita, y se te va a caer la recaudación. Como vos decías, que es la principal fuente de financiamiento del Estado, se te va a caer el IVA, porque el IVA depende del consumo de la gente, y si el consumo cae el IVA. Entonces, sí, es un momento muy delicado. Me parece que las recetas de una economía normal, que es, bueno, ¿qué hago? ¿Emito o no emito? No sé, ahora me parece que no es el momento para preguntarse demasiado, porque es la única forma que tenés de sostener y hasta ahí la actividad económica. Y cuando hablo de la actividad económica, te hablo de sostener el empleo, sostener las empresas, y sostener un nivel más o menos de consumo que pueda ser apropiado para afrontar este momento que, como les decía, me parece que, digamos, si no es una guerra mundial, está muy cerca en términos de devastación económica. Digamos. Hoy ya el FMI te habla de una caída del 6% más o menos en el Producto Bruto Interno, es decir, de todas las actividades que genera la Argentina, bueno, ¿cuánto va a generar? Bueno, va a caer 6,5%. Esto hoy probablemente va a ser más alto. Y bueno, y tenés que ver también cómo te impacta la caída de la actividad económica en otros países del mundo, en un mundo donde vos necesitas venderle para también sostener parte de tu actividad económica. Entonces, es una situación bastante delicada, y me parece que ahí el gobierno, si querés, tiene un desafío enorme, que es, repito, cómo sostener o mantener el empleo, cómo sostener a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que son el 80% del empleo total en la Argentina, y cómo sostener mínimamente la actividad económica para que sostener también a la vez esa recaudación y todo lo que el Estado tiene que hacer para mantener un país funcionando. Gracias, Seba, querido. Gracias por toda la data. Yo entonces, por el 2020 nos olvidamos de volver a la vida normal hasta fin de año, por lo menos, ¿no? Paso a paso, ¿no? Aguantemos ahora hasta el 26 de abril y después vamos viendo. Me parece que la van a volver a estirar. Espero que nos digan la verdad de una, loco. Bueno, sí, guacho, pero gracias. Nadie la tiene. Y te digo una cosita sola. Lo más importante de todo esto es que todavía nadie tiene la receta tampoco de cómo salir de la cuarentena. Entonces, me parece que es un aprendizaje colectivo mundial y es el próximo desafío. Es, bueno, cómo se sale de la cuarentena y cuál es el modelo exitoso a seguir para salir de la cuarentena. Gracias, Seba, querido. Gracias por participar una vez más. Te queremos mucho y te agradecemos muchísimo. Chau, guachi. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias. Síganlo a @Viduski, escúchenlo en su programa de radio si quieren. Ahora vamos a escuchar buena música. Agradezco todos los mensajes que mandaron de gente. No lo conozco. Muchos mensajes sobre todos estos temas. Seguimos con últimos cartuchos. Dale, Kingo.